Buenas tardes a todos, mi nombre es Emily. Hoy les voy a presentar los conceptos básicos de estadística. Primero encontramos los pasos del método de análisis estadístico y aquí se ven 6 pasos. El primero es la obtención, que se refiere a la obtención de datos o la información por medio de instrumentos de conocimientos como encuestas, observación y bases de datos. En segundo lugar tenemos la organización, que es en base a las respuestas y a los criterios de responder a las preguntas. El tercer paso es la tabulación, que es para comprenderlo más fácil. El cuarto abarca el análisis de la información, que sencillamente es darle estudio a la información recabada. El número 5 es la interpretación, que es darle sentido a los números que nos dieron. El 6 es la graficación, que es representar el análisis en una gráfica para que las personas lo puedan entender más fácilmente. De ahí seguimos con la muestra aleatoria, que es una muestra, en la que se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra, y aquí podemos elegir solo una parte de la población total para su estudio. También tenemos la muestra, que es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente vamos a hacer las observaciones, es decir, es el modelo sobre el que trabajaremos. Después encontramos la población, que es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones y es todo el objeto de estudio. Los parámetros son una cantidad numérica calculada sobre la población y estos no pueden ser modificados ya que es un resultado y a menos que se agregue un elemento más vamos a poder modificarlos. El dato es un valor particular de la variable o también es la referencia que nos ayudará con la información. En una encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de una muestra. También es la averiguación y la búsqueda para obtener información. Una variable es una característica observable que varía entre los individuos de una población y se refiere a un dato que puede ser cambiable, ¿no? El dato o estimador estadístico es un ítem que puede cambiar población por muestra y se toma en base a una muestra. El censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población o aquel registro que se obtiene de la población que vamos a analizar. La estadística conlleva un estudio estadístico. Aquí podemos plantear una hipótesis que es una afirmación convincente de lo que queremos demostrar. Existen dos tipos, la nula o la general y la alternativa. La general es la primera afirmación que voy a demostrar tal cual la dije, no la voy a cambiar. Y una alternativa es por si la primera no llegó a funcionar, voy a demostrar la segunda. También encontramos los datos o muestreo, que es decir, de qué forma recolecto la información, ya sea por encuestas, por internet, por preguntar, etc. También podemos resumir o describir los datos obtenidos, ya sean estadísticos o frecuenciales. Realizar una inferencia sobre la población es como realizar una deducción sobre los posibles resultados que puedo obtener. También podemos cuantificar la confianza en la inferencia que vamos a realizar. Y también tiene técnicas de muestreo la estadística. Lleva el aleatorio, el estratificado por conglomerados y sistemático. El aleatorio se usa cuando cada elemento de la población que se le quiere dar la misma oportunidad de ser elegido en la muestra. Es decir, que no podemos, de toda la población en general podemos agarrar el que nosotros queramos aleatoriamente. El estratificado se usa cuando se conoce la manera en que se está dividida la población. Por conglomerado se usa cuando la población se divide en grupos más grandes que los estratos, y sistemático se usa cuando los elementos de la población están ordenados de forma numérica. La estadística también tiene variables de tipo cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas quieren decir que sus modalidades no van asociadas a los números, y las de tipo cuantitativas, es decir, aquellas que se pueden contar con los números. Existen dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellos números enteros y las continuas pueden llevar números decimales. Esto sería todo por la parte teórica de qué son los conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo del video. Ahora vamos con la distribución de frecuencias. Buenas tardes a todos los presentes. Explicaremos ahora el tema de distribución de frecuencias. Empezaremos con el concepto de qué es una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, esta es una herramienta que nos permite visualizar de forma amigable las variables acomodadas por filas o también por columnas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias de cada valor, y cuando hablamos de las filas
estamos hablando de las variables. Y continuamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la información de la cantidad de veces que se repite un suceso o una muestra de todo el muestreo que se está checando, y también podemos mencionar los experimentos aleatorios. Esa se representa como FI o phi. Tenemos la marca de clase. Este es un punto medio entre los intervalos y se presenta siempre que tenemos datos agrupados, lo que significa que tenemos que usar una fórmula que es límite inferior más límite superior entre 2, lo cual es, por ejemplo, si tenemos un 10 y un 20, los sumamos y los dividimos y nos va a dar un resultado de 15. Y bueno, a continuación está mi compañera Laura Rocío y les presentará los demás conceptos acerca de la distribución de frecuencias. Bueno, seguimos con la frecuencia acumulada. Esta es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas desde el menor al mayor de sus valores. Aquí, como pueden ver, se puede mostrar el procedimiento de la frecuencia acumulada. Primero en el primer valor se pone el primer valor de la frecuencia absoluta y después se tiene que ir sumando con el valor de la frecuencia absoluta que le sigue a ese, para así tener todas las frecuencias acumuladas de nuestros datos. Sigue la frecuencia relativa. Esta es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. Para poder sacar la frecuencia relativa, se tiene que dividir nuestra frecuencia absoluta de esa clase entre el total de los datos que nos maneja nuestra tabla. Ahora bien, los dejo con Jenny, que nos va a instruir de cómo podemos formar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ahora yo presentaré el tema de distribución de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta. Estos son datos fijos que no podemos modificar y la única función es sacar un equivalente o ver cuántas personas, objetos que se están estudiando están presentes, y de hecho se tiene que hacer una sumatoria final para sacar los siguientes datos. Y después tenemos la marca de clase, que se muestra con la palabra XY, y esta es una fórmula que se ocupa entre el límite inferior y límite superior. Se podría decir que si tenemos 10 y 20 se va a sumar y se va a dividir entre 2, lo cual nos va a dar 15. Y ahora sí vamos a pasar a la tabla para ver cómo se llena esta y cómo podemos utilizar las fórmulas. Primero tenemos la frecuencia acumulada. La inicial siempre va a ser la primera que tenemos en la frecuencia absoluta, es decir, 204. Y posteriormente tenemos que empezar a sumar las que ya tenemos, es decir, 204 más 473. Ambas celdas me van a dar como resultado 677. A partir de esa celda arrastro los resultados. Es muy importante que chequemos que el último dato de la frecuencia acumulada y la sumatoria de la frecuencia absoluta sean iguales. De esta manera nos daremos cuenta y podremos comprobar que estamos en lo correcto. Posteriormente vamos a pasar a la frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa es aquella que se encarga de demostrar, ya sea en decimales o en un porcentaje que después veremos, la parte o el fragmento de la población que ha respondido de tal manera. Después de eso tenemos que hacer una división y es celda por celda. En este caso 204 entre 3015, y haremos lo mismo con las demás. Y es muy importante que teniendo ese valor tenemos que arrastrar los demás hacia abajo. Tenemos que hacer la misma división. Siempre debe ser el dato de la frecuencia absoluta entre el 3015, que es nuestra sumatoria final.
Bueno, ahora sacaremos la frecuencia relativa. Lo primero que debemos hacer es copiar todos los datos que tenemos en la frecuencia relativa, los pegamos y tenemos que ocupar el porcentaje. Es muy importante que este quede con 2 decimales, ya que si estamos hablando de una empresa o cualquier tipo de organización, hasta los mínimos detalles son importantes y eso podría significar una pérdida. También debemos de hacer la sumatoria final para ver que nos dé un 100%. Si no sale eso, tenemos que volver a hacer los cálculos. Y eso es todo. Bien, ahora les voy a explicar cómo hacer gráficas para la tabla de distribución de frecuencias. La primera gráfica que podemos hacer es una gráfica de columnas para ver la relación entre la clase y la cantidad de la frecuencia absoluta. Para esto tomamos la clase y la frecuencia absoluta, insertamos un gráfico recomendado, que aquí nos sale una gráfica de barras, y ya no la arroja así. En esta podemos ver la relación entre la clase y la frecuencia absoluta. También, para que sea más entendible, la frecuencia relativa es otro gráfico, que es el de un pastel, como este. Y en este podemos ver el porcentaje de cada frecuencia absoluta, que sería como la parte o proporción de cada elemento que pertenece a cada clase. Y eso sería todo de nuestra parte. Ahora los dejamos con nuestra compañera Paola, que va a explicar sobre la media, mediana y moda para los datos no agrupados. Bueno, mi nombre es Paola Mejía Nieto y les voy a presentar el tema de media, mediana y moda para datos no agrupados. Y bueno, antes de iniciar, tenemos que saber pues qué es la media, mediana o moda. Entonces, empezamos con la media aritmética, que bueno, la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Se puede considerar el centro de gravedad de toda la distribución, pues en ella se representan todos los valores. Después seguimos con la mediana, que bueno, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Esto es muy importante, antes se tienen que ordenar los datos. Bueno, si el número de datos es non, la media corresponderá a su único valor, a un único valor. Si es par, corresponderá al promedio entre los valores centrales. Y bueno, y por último tenemos la moda, que es el o los valores que más se repiten. Puede haber más de uno y que pueda corresponder a la moda. Si son 2 datos, se llama distribución bimodal. Si son más, es multimodal, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los datos, los conceptos principales. Y ahora bien, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a hacer esto más chiquito para que vean cómo está aquí las fórmulas. X con una raya arriba es media aritmética. ME es mediana y MO pues es moda. Así que bueno, iniciamos, tenemos los datos XI y FI. El primer dato que vamos a, bueno, no dato, el primer paso que vamos a hacer es sumar todas mis frecuencias absolutas. ¿Cómo las sumo? Con autosuma, que es igual, suma y selecciono toda la columna. Entonces le damos y me da 169. Este dato va a ser el número total de datos que se representa con n. Vamos a ponerle aquí. Este es mi número total de datos. Ahora bien, lo que tengo que hacer para sacar la media aritmética, que es esta fórmula que tengo aquí, es multiplicar XI por FI. Entonces, ponemos, esto va a ser la columna XI por FI. Y bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar estos dos datos. Entonces, es igual
por pues nuestras celdas. Aquí sería 20 por 25 y nos da 500. Y así me voy a ir con todas. 52 por 46 son 2392. Entonces con esta herramienta aquí las arrastramos todas. Ahora bien, después de esto, ¿qué hago? Pues sencillamente tengo que sumar todos estos datos. Entonces, con la misma herramienta que sacamos el número total de datos, sacamos esta, que sería 8896, ¿vale? Entonces, vamos a dar todo esto, vamos a darle formato y ya. Entonces, ahora bien, para sacar la media, como tenemos la fórmula aquí, es XI por FI entre el número total de datos. Entonces, sería XI por FI entre 169. ¿Ok? Le damos 52.6390. Entonces, le quitamos, vamos a dejarlo con 4 décimas. Ahí está. 63.91. Bueno, se redondea. Esta sería mi media aritmética. Ahora bien, vamos a sacar la mediana. Mediana. La mediana se saca con esta fórmula que tengo aquí, que es n entre 2. Entonces, sacamos 169 entre 2, nos daría 84.5. Esta sí es la mediana, pero es una parte de, tengo que encontrar el renglón que comprende el 44.5, como ya vimos en nuestra información. Si es non, la media corresponderá a un único valor, del principio a la mitad y del final a la mitad. Entonces va a ser un solo dígito. ¿Cómo veo cuál es? Pues tengo que sacar la frecuencia acumulada, que es FA. ¿Cómo la saco? Bueno, la frecuencia acumulada es la suma individualizada de las frecuencias absolutas. Que bueno, se saca 20, que es el primer valor, se pasa para acá. 20 más 52. Si se dan cuenta, sumo 20 más 52, 72. Ahora toca sumar 72 más 46. Y así se va a ir yendo hasta la parte final. ¿Cómo sé si estoy bien? Bueno, este número de aquí tiene que coincidir con nuestro número total de datos, con n. Si estoy bien, eso quiere decir que, bueno, pues estamos en lo correcto. Entonces, vamos a darle formato a toda la tabla. Y bueno, ahora tengo que encontrar el 44.85. Entonces, veo que queda en este renglón, porque ese renglón comprende del 73 al 118. Entonces, en este renglón voy a encontrar mi mediana. ¿Cuál es la mediana? Bueno, pues en los datos XY la encontramos, que es 50. Entonces, la mediana corresponde a 50. Dejen, la subrayo. La mediana es el número 50. El dato 50. Ahora voy a sacar mi moda. La moda, pues como ya habíamos visto en los conceptos, es el número mayor, el número que más se repite. Entonces, ¿cómo saco la moda? Aquí yo tengo esta se ocupa más cuando tenemos muchos datos. Entonces, es igual, máximo, pues paréntesis, y selecciono toda mi fila de F1, toda la selecciono, no importa cuántos datos sean, selecciono. Entonces, cierro, y dice que mi número más alto, las veces que más se repite es 52. ¿Dónde la encuentro? Aquí 52. Eso quiere decir que mi dato, el número 46, se repite 52 veces, ¿vale? Entonces, esta sería mi moda. Ahora, bueno, entonces ya tenemos la media,
que es 52.6391, la mediana, que es el 50, aquí 50, y la moda, que es 52. Entonces, bueno, pues esta sería la manera de pues sacar lo que es la media, mediana y moda para datos agrupados. Y bueno, pues espero que la hayan entendido. Ahora van mis compañeras Montserrat Hernández y Abigail Reyes para enseñarles cómo sacar la media, mediana y moda para datos, ahora bien, agrupados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, mi tema y el de mi compañera Montserrat es media, mediana y moda para datos agrupados. Ya habíamos visto hace unos minutos cómo se sacan este tipo de tablas. Bueno, lo único que yo voy a hacer es continuar de cierta manera explicativamente el cómo se hacen para llegar a las fórmulas de media, mediana y moda. Bueno, esto es muy sencillo. Ya habíamos dicho que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de una a una. Entonces, por ejemplo, la primera es 35, como la tenemos aquí. 35, pues la ponemos. La siguiente es 44, entonces se suman, da 79. Ahora necesitamos arrastrarlas. Listo. Para saber que estás bien, como ya lo había mencionado, la sumatoria final tiene que coincidir con n, el número de datos que tenemos en total. Para la marca de clase también esto ya se había mencionado, pero lo vuelvo a reiterar. La marca de clase, simplemente límite inferior más límite superior entre 2. Igualmente se va a arrastrar para que todas las columnas tengan su marca de clase. Listo. Y ahora tenemos la columna XY por FI. Dirán, ¿aquí cuál es el XY? Bueno, simple y sencillamente es la multiplicación de la frecuencia absoluta más la marca de clase. Nuestra XY va a ser la marca de clase. Entonces simplemente se multiplica. Y lo mismo, seleccionamos los datos y arrastramos. Esta es la sumatoria, como se pueden observar, de todos los números de XY por FI. Se le da Enter, simplemente se le agrega la fórmula o función suma, entre paréntesis todas las columnas o todas las filas que deseamos sumar y Enter. Para sacar la media, es muy fácil. Simplemente tienes que dividir tu número de datos entre la sumatoria de XY, lo que te da 24.8005. Y la moda, entramos a una fórmula que es la que tengo aquí en medio, seleccionada. MO es igual al límite inferior más frecuencia absoluta de la moda. Primero vamos a ver cuál es nuestra moda. Hablamos de moda, pero todavía no sabemos cuál es la moda. Ves aquí en tu FI cuál es el dato que más se repite: 35, 44, 41, 85, 84, 65, 72. El 85 es el dato que más se repite. Lo vamos a colorear. Ay, me equivoqué. Listo. Ahora, siguiendo con nuestra fórmula, límite inferior más frecuencia absoluta de la moda, 85, menos FI menos 1. FI menos 1 significa frecuencia absoluta, un dato arriba o renglón arriba de la moda. Estamos hablando de un 41. Entre, todo esto es entre, y es muy importante los paréntesis en la realización de la fórmula. Por la jerarquía de operaciones puede ser que si omites uno se vaya completamente diferente. Entonces, bueno, así como lo indica la fórmula, paréntesis, F1, volvemos a lo mismo, la frecuencia de la moda absoluta, menos FI menos 1, otra vez FI menos 1, lo estamos observando aquí, paréntesis, se cierra, más, nunca olvidar este signo de más, volvemos a abrir paréntesis, la misma frecuencia absoluta de la moda, pero tenemos una variable, FI más 1. Eso quiere decir que la frecuencia absoluta, un dato abajo de la moda, o sumado hasta cierto punto, es esta, el 84. Todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud de rango. ¿Cómo se saca una amplitud de rango? Tan sencillo como esto.
25 menos 20 igual a 5. Y ahora es lo que vamos a hacer en esta fórmula. La tengo previamente realizada para que sea una fácil comprensión y ya no irla haciendo si es que se falla algún paréntesis, pero miren. B5 es nuestro límite inferior, más abrimos dos paréntesis para indicar a la E5. Nuestra E5 va a ser una base porque es la moda, la frecuencia absoluta de la moda, el dato que más se repite. Menos E4, la frecuencia arriba que ya les había mencionado, el renglón arriba, FI menos 1. Paréntesis, cerramos el primero. Entre, nos está indicando aquí que es también tiene que tener una división, entonces entre, abrimos dos paréntesis, E5, otra vez mi frecuencia absoluta de la moda, menos E4, mi frecuencia absoluta menos 1, que es el renglón arriba, que es 41. Más, porque aquí lo indica la fórmula, más E5, otra vez mi frecuencia absoluta de la moda, menos E6, que es el nuevo dato, que es FI más 1, que es el dato abajo o sumado de la moda. Cerramos todos los paréntesis, que son 4 al final, y lo multiplicamos por la amplitud de rango, que como les había dicho, era límite superior más límite inferior, 25 menos 20 es igual a 5. Nos queda 24.8889. Y me dirán, ¿ese de dónde sale? Bueno, pues ese es otro tema que les va a explicar mi compañera Montserrat. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a explicar por último tema, la mediana. Bueno, tenemos la mediana para datos agrupados. Su fórmula es límite inferior, que es la clase que contiene la moda. Tenemos el número de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada, menos un nivel, que en un ratito se los voy a explicar. Todo esto lo divide FI, que es la frecuencia absoluta, y se multiplica por la amplitud de rango, que ya se los explicó mi compañera Abby. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla con las clases que también ya se los explicaron, la frecuencia absoluta. A esta frecuencia absoluta tenemos que sacarle el total y lo vamos a hacer con la autosuma, que es 426. Y la frecuencia absoluta se saca con el primero, que es 35. Ponemos nuestra fórmula, va a ser 35 más 44, de 1540. No. Se multiplicó. Es más 44 y da 79. Aquí lo arrastramos. Y nos salió 426, que es el total de nuestros datos. Eso siempre debe salir así, 426. Entonces, ahora debemos poner n sobre 2, es igual. Tenemos nuestra fórmula, que es 426 sobre 2, y ya tenemos 213. Este 213 es parte de nuestra fórmula. Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula para la mediana, que es, ponemos es igual a, abrimos paréntesis, la fórmula dice que es la clase que contiene la mediana. En este caso nos vamos a guiar por el 213, el que contiene la mediana es la clase 25, ya que en este nos vamos a guiar por la frecuencia absoluta. Este empieza en el 206 y termina en el 289, por lo que el 213 entra en esta clase. Así que va a ser 25, cerramos nuestro paréntesis, seguimos con la fórmula que nos dice que es más, abrimos 3 paréntesis por todas las fórmulas o todo lo que tenemos que tener dentro de este, y el primero va a ser 213, ya que la fórmula nos dice que es n sobre 2, 213, menos FA menos 1. En este caso, este es nuestro FA. FA menos 1 es su nivel anterior, por lo que va a ser 205. Cerramos nuestro primer paréntesis. La fórmula nos dice que tenemos que dividir. Entonces ponemos la división.
de F1, que es la frecuencia absoluta. En este caso es el 84, que es la que la contiene la clase. Volvemos a cerrar otro paréntesis y por último ponemos por 5, porque como se le explicaron es 30 menos 25 es 5. Entonces nos dice que nuestra mediana es de 25.48 y pues solamente lo marcamos. Ya tenemos ahí. Muchas gracias por su atención. A manera de conclusión puedo decir que al menos a mí me pareció muy dinámica su clase. Me encantó que estuviera subiendo los videos o tutoriales a YouTube, ya que podíamos tener la facilidad de que si no comprendíamos bien la explicación durante la clase, repetir las veces que fuera necesario hasta que entendiéramos el tema. Considero que es una buena manera de enseñar, y me gustó también que le fuera preguntando a los alumnos como definiciones o lo que iban entendiendo del tema para que así no nos fuéramos perdiendo durante la clase y tampoco nos mantuviera atentos a ella misma. Bueno, de mi parte las conclusiones son estas. Respecto a mi tema de distribución de frecuencias, creo que es un tema demasiado útil. Es algo muy general y como principio de la estadística está muy bien. El poder manejar estos datos es sumamente importante, ya que de esto se desprenden las gráficas y análisis más profundos de los datos. Esto es solamente como la introducción y hasta el momento me ha parecido muy bien. Es un tema dinámico y me gusta cómo lo explica usted. Creo que las clases hasta el momento han sido muy dinámicas y nos da la pauta para preguntar y comprender a profundidad los temas. Bueno, al curso materia en este semestre yo concluyo que a veces es difícil, es que a pesar de llegar es poco tediosa debido a los procedimientos largos, fácil siempre y cuando los procedimientos tal cual se te ordenan, y sirve que al tener conocimiento sobre esta materia se facilita el entendimiento, más en este tipo de circunstancias. En lo personal, la media, mediana y moda se me hace un tema pues interesante y a la vez un tanto fácil. Bueno, esta nos puede ayudar para encontrar el valor central de una serie de datos que bueno, para casi cualquier ocasión esta es una herramienta que casi siempre ocupamos. Por ejemplo, pues para sacar, tan simple como para sacar calificaciones, pues se necesita pues sacar el promedio y en esta situación ocupamos lo que es la media. Y por ejemplo, en la moda lo podemos ocupar en una tiendita tan simple. Puede ser, ¿qué producto se vende más? Bueno, un refresco. Y entonces, en base a esa, pues se pueden sacar diferentes planes de mercado, si quieren llamarlo así. Entonces, pues es un tema importante e interesante. Respecto a mi conclusión, la estadística aplicada al turismo es una herramienta reciente, entre comillas, para la toma de decisiones, las empresas y para el estudio de la misma materia. Para las empresas y destinos turísticos es muy importante conocer las opiniones de sus consumidores, de los turistas, y es por ello que se aplican encuestas, se aplican entrevistas para conocer los diferentes datos y hacer un análisis posterior. Por ejemplo, quienes arriban en vuelos internacionales, nacionales, número de vuelos, ocupación hotelera, motivo de visita, gastos en el viaje, gastos en la persona, un promedio, justamente como le estábamos comentando, sacarlos. Entonces, la estadística aplicada al turismo es muy importante y es aplicada para conocer diferentes ámbitos en el mismo. Y es bastante importante que como futuros licenciados la dominemos o mínimo conozcamos los temas más importantes. Y por último, de igual manera pienso que al ocuparlas en una empresa es de gran utilidad,
ya que con esto puedes deducir qué tal van las ventas y qué es lo que hace falta reforzar. Todo esto a través de las medidas, como ya lo mencionaron mis compañeras a través de todas sus conclusiones. No hay mucho que mencionar, pero pues principalmente eso. Esperemos que les haya gustado el video, que les haya servido. Gracias, profe, por verlo. Adiós.